doctor Máster Sebastián Cardoso, doctor en Ciencias Veterinarias, egresado de la Facultad de Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias San Lorenzo, posgrado como especialista y máster en biotecnologías de la reproducción bovina, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, diplomado como especialista en reproducción equina por el Instituto Brasilero de Veterinaria, Porto Alegre, Brasil. Es asesor técnico en varios establecimientos ganaderos de la región oriental y occidental en áreas de reproducción en áreas de producción y reproducción bovina y equina. Es instructor y disertante en cursos teóricos, prácticos y charlas sobre temas relacionados a la producción y reproducción bovina y equina. Es encargado de reproducción de 30.000 hembras bovinas como transferencista del laboratorio Fecunda, pionero en producción de embriones in vivo en Paraguay, Luque Central, fundador y gerente de reproducción del Centro de Reproducción Animal La Colmena, Paraguay. Doctor Sebastián Cardoso, te entrego la palabra. Gracias, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por su tiempo. Antes que nada, quiero agradecer al Departamento de Reproducción, a la FACU, al doctor Hugo Román, por invitarme. Darle gracias también al Departamento de Extensión por hacer posible esto. Y sin mucho preámbulo, pasar a la parte central de esta charla, que es hablar un poquito, si bien el tópico es inseminación artificial, yo quise hacer algo, como hay demasiado por hablar solamente de inseminación artificial, quise hacer un poquito un review así superficial de lo que es la reproducción equina en el Paraguay hoy por hoy, de contarles un poquito lo que fuimos haciendo, lo que queremos, lo que queríamos hacer, lo que hacemos y lo que queremos hacer en el futuro. Entonces, hablar un poquito de eso y atender todas las dudas que ustedes tengan. Y antes de pasar a la presentación, quiero hacer extensiva la invitación a todos los alumnos, amén o sea, sabiendo que ahora con el tema de la pandemia tenemos algunas limitaciones espaciales. En casa nosotros, en CRA, en el centro, estamos abiertos a cualquier chico que quiera hacer una pasantía. Tenemos ciertos protocolos burocráticos para aceptar eso, pero no es nada mayor. O sea, es que nos envíen un poquito el currículum y una entrevista acá por streaming un ratito para poder conocernos un poquito, ver si es que nosotros podemos llenar las expectativas de las personas que quieren estar con nosotros, y si así fuera, si las expectativas tienen reciprocidad, entonces nosotros los recibimos en casa e inclusive nos acompañan en los trabajos del día a día. Así que bueno, empecemos. Cualquier cosita, si quieren ir hablando, si quieren ir cortando la presentación, el doctor Román es el moderador, él va a decir si es que se puede o no. Pero estoy atento a cualquier duda. Ustedes me pueden seguir ahí, me pueden dar un ok o algo así. Lo que me puede responder si es que... Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, falta nomás que maximice, digamos, la presentación. ¿Ahí qué tal? Yo ya la tengo maximizada en mi monitor. No se ve. Se ve, doctor. Se ve, doctor. Sí. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, entonces, como les decía, voy a hablarles de lo que es la reproducción equina. Básicamente acá en Paraguay nosotros tenemos tres, no solamente en el Paraguay, sino en lo que es la reproducción en sí.
Nosotros tenemos una escuela iniciante, el presente que somos nosotros hoy los jóvenes y las personas que todavía siguen desenvolviéndose, y tenemos el futuro que nos viene avasallando a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Yo creo que la reproducción equina, a consecuencia de que el equino, aparte de todo lo que representa, de ser un animal de interés técnico, es un animal de compañía y normalmente está ligado a ciertos estratos sociales así muy, 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 muy pudientes, por darle un nombre así burdo. Entonces, eso promueve que la reproducción equina sea una de las ramas de la reproducción mejores solventadas o mejor subvencionadas a nivel mundial. Los centros de investigaciones que están tanto en los Estados Unidos como en Emiratos Árabes, en Italia, en el Reino Unido, son centros de investigación que tienen bolsas gigantescas. La mayoría de los centros que mayor número de publicaciones tienen en lo que a reproducción equina refiere son centros autogestionados, o sea, que son autofinanciados. Cada uno de esos centros gestiona sus bolsas. Entonces, como el animal, el equino como tal, es un animal valorizado por el afecto que tiene para el propietario, entonces es un sector puntual que tiene muchos rubros para poder invertirlos en investigación. Por eso que toda la información que se va desenvolviendo y se va presentando anualmente es impresionante. Bueno, entonces para hablarle un poquito de lo que era el pasado de la reproducción aquí en Paraguay, de la reproducción equina como tal, haciendo inicio en nuestra línea cronológica en 15 años atrás, nosotros empezábamos a estudiar, yo y mi grupo de trabajo, empezábamos a formarnos en veterinaria con la intención desde un inicio de poder trabajar en lo que es reproducción equina, ¿verdad? Y empezamos a seguir a un veterinario que se desenvolvía acá en el país, era el doctor Alejandro Sabatiero. Nosotros éramos pasantes del doctor y podíamos observar o íbamos observando que en lo que nosotros íbamos a visitar, en el trabajo que nosotros le acompañamos, había poco servicio dirigido. En la mayoría de los lugares que tenían centros de cría de caballo, ya sea algo específico o algo hecho así al azar o en un sector del campo, en un retiro, en algo donde se le dedicaba a la cría de equinos con la intención de reponerlos montados, sea cual fuera el motivo, nosotros nos damos cuenta que uno de los principales puntos en los cuales debíamos de incidir o debíamos de apuntar era a mejorar la baja eficiencia reproductiva que tenían estas manadas. Al ser manadas muy numerosas, casi siempre tienen, las personas en su mayor parte tienen pocos padrillos. ¿Por qué? Pues el padrillo normalmente es muy caro, entonces eso era otro de los puntos, otra de las variables que incidía en esta baja eficiencia reproductiva. Como era muy poco conocida, o sea, es muy poco conocido todavía todo lo que está relacionado a manejo sanitario que debe tener una yegua de cría, había una alta incidencia de gestaciones interrumpidas por causas desconocidas. Hace poquito leí una publicación que decía que el 80% de las gestaciones interrumpidas, ya sea abortos, expulsiones, muerte embrionaria temprana, muerte embrionaria tardía, en dependencia del desarrollo de esa gestación, en un 85 a un 90% de esas gestaciones son o son multifactoriales o son por causas desconocidas. O sea, hay una falta de diagnóstico brutal en esas interrupciones, lo cual a nosotros nos deja siempre en una nebulosa de que pudo haber sido tal o cual cosa. Había en ese momento o empezó una transición todavía teniendo poco servicio dirigido, el manejo sanitario como tal que se aplicaba en aquel entonces y lastimosamente todavía hasta hoy en día es prácticamente nulo. Y 15 años atrás la tecnología aplicada a la reproducción que podía hacer una ecografía para un diagnóstico de gestación era demasiado cara.
Y además de eso existía el tabú por así decirlo, que no es tan tabú, de que la palpación en la yegua era muy peligrosa. El equino de por sí es una especie, permiso, voy a poner en silencio. El equino de por sí es una especie que tiene una particularidad sindemológica, o sea, el tejido conjuntivo del equino, que es el encargado de formar el entramado conjuntivo para la proliferación de las células mediadoras de la cicatrización, es extremadamente ineficiente. Por eso que el equino casi siempre está cursando con cicatrizaciones aberrantes como tal, ya sean queloides, ya sean epiteliomas, entre otras cosas. El equino, ese fenómeno mismo que se da dentro de lo que es una entidad como la cicatrización o de un fenómeno fisiológico como la cicatrización, también hace propenso a que ciertas lesiones que en otras especies pudieran ser lesiones pasajeras, como una lesión a nivel del recto, por ejemplo, necesariamente tengan que tener una reacción exacerbada, algo parecido así a una reacción inflamatoria descontrolada. Y como les estaba mencionando que el equino es un animal ineficiente al formar la cicatrización, le es muy difícil de que esa lesión pueda ser controlada, que pueda ser contenida en esa lesión. Entonces, normalmente una lesión en el recto de una yegua desencadena una peritonitis y por ende sabemos que por la intensidad de esa entidad es muy difícil de controlarla cuando ya está desencadenada. En cuanto a lo que es presente y el pasado, existe una transición. Se sucedieron varios fenómenos, uno cultural y otro económico, ¿verdad? Que es muy importante. Siempre el motor para que pueda desenvolverse o desarrollarse algo novedoso va a ser el motor económico, ¿verdad? Pero a nivel cultural, la masificación de los medios de difusión de la información hizo que el acceso a la misma esté al alcance de todos. O sea, el mundo se volvió más pequeño para todos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hoy acá en Paraguay estamos recibiendo al mismo momento que se recibe en los Estados Unidos, en Irlanda o en todos los centros más avanzados de investigación. Esa misma información que ellos están recibiendo la estamos recibiendo nosotros a través de la globalización, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos siempre que la información está a un clic de distancia, o sea que está al alcance de todos, por un lado. Y después que a nivel mundial hubo un crecimiento impresionante en la industria equina, sobre todo en un país vecino que es el Brasil. Y como el Brasil es un país tan grande, por un fenómeno de vacío ya nos estiró a nosotros también. Y así también la Argentina, que es un país muy adelantado en lo que es reproducción equina, uno de los investigadores más importantes a nivel mundial, se encuentra hoy en la Argentina, en la Universidad de Río Cuarto, que es el doctor Luis Locino. Yo creo que es uno de los eminentes científicos de nuestra generación y, y su presencia acá en Sudamérica, junto con muchos otros investigadores brasileños, hizo que a nosotros nos vayan estirando de la mano como para poder estar a tono con ellos. El sector agropecuario creció, se entablaron ciertos modelos de negocios agropecuarios acá en Paraguay un poco más, como dicen los argentinos, de a caballo, es decir, una persona propietaria de una empresa ganadera empezó a ser más participativa del negocio como tal. Por ende, esa persona tenía su caballo, esa persona invertía más dinero en su caballo y cosas así fueron posibilitando inversiones. Sabiendo todos sabemos que dentro de lo que es la producción actual todavía, el caballo es un ícono del mismo. Es decir, no hay un trabajo que pueda realizarse
con una menor sin una menor o mayor participación de un equino todavía, ¿verdad? Entonces, su valor o su preponderancia dentro de la producción todavía está muy, muy fuerte. Como yo le decía hace rato, el doctor Alejandro Sabatiero fue la persona que inició esta transición. Y esto se dio con la incursión de la tecnología a través de la reproducción. El doctor empezó a trabajar mucho en lo que es diagnóstico de gestación y el diagnóstico de lo que conocemos nosotros en reproducción equina como una yegua problema. Así como también empezó a hacer biopsias de útero en aquellas yeguas que tenían problemas de fertilidad. Empezaron también a hacerse la evaluación de lo que es el potencial reproductivo de los padrillos. Esto es algo que benefició de sobremanera a la reproducción equina como tal. Muchas personas, Fernando Pereira, un chico, un estudiante que lastimosamente falleció, fue una de las primeras personas que fue a este centro, donde trabajó muchísimo con semen de padrillo, con el equino como tal es una entidad única dentro de lo que es la reproducción. Dentro de todas las especies de interés zootécnico es, al ser un individuo que no está seleccionado por fertilidad o por productividad, sino que está seleccionado por otras cosas, como lo es el desempeño deportivo, por el afecto, cursa, o sea, el que dejemos de lado dentro de lo que es la selección a la fertilidad, necesariamente va a representar que nosotros tengamos que trabajar con animales de bajo potencial reproductivo. Y entonces, la formación de la reproducción equina o de la medicina reproductiva de la equina es necesariamente particular. Es completamente distinta a lo que se puede observar con el toro, con los rumiantes, con los pequeños rumiantes o con cualquier otra especie de interés zootécnico. Es muy parecida a la reproducción humana, porque nosotros los seres humanos también nos reproducimos por más de que seamos inútiles. Entonces, es realmente un desafío particular para cualquier persona que quiera desenvolverse en lo que es medicina reproductiva. Empezó la evaluación de un padrillo como reproductor, ya no más como un reproductor a campo sin siquiera tenerlo en cuenta desde el punto de vista médico. El doctor empezó a practicar exámenes clínicos donde evaluaba, por ejemplo, la conducta, evaluaba los órganos de sentido, la nutrición, el aparato musculoesquelético, y empezó a hacer en sí, básicamente lo que es un examen andrológico aplicado al padrillo. Y así como el examen andrológico tiene un examen general y un examen específico, este examen del potencial del reproductor del padrillo también lo tiene. Y evaluamos exactamente lo mismo, ¿verdad? Con ciertas particularidades, como por ejemplo lo son que en el padrillo, si nosotros tenemos problemas en el aparato musculoesquelético, hay protocolos de promoción de eyaculado farmacológico. O sea, nosotros podemos colectar padrillos en estación, por ejemplo, sin necesidad de vagina artificial, sin necesidad de nada, lo sedamos al padrillo, le ponemos un antidepresivo y ese antidepresivo normalmente promueve un eyaculado químico. Entonces, solo para continuar, el examen específico evalúa y sigue evaluando los órganos externos, el testículo, los epidimos, la anatomía como tal, la consistencia de los testículos y cuáles son sus proporciones morfológicas. También, dentro de lo que es el examen el examen particular, se evalúan los órganos internos. Estos órganos internos pueden ser evaluados a través de métodos mediatos, como lo son la ecografía, y se evalúa la vesícula seminal, la ampolla de los conductos deferentes y también en condiciones patológicas podemos observar a la próstata y a las glándulas vulvoretrales
en el hipotético caso de que existiese algo que pudiera llamar la atención, esas glándulas se hacen evidentes. El presente de lo que es la reproducción equina en Paraguay, este presente realmente es una descripción de lo que es nuestro trabajo como un grupo dedicado a lo que es la medicina reproductiva, ¿verdad? Este presente se inició, como yo les decía, con la migración de varios profesionales, no solo nosotros y nuestro grupo, sino hay muchas personas que salieron a formarse y que siguen saliendo a formarse. Yo creo que una de las mayores contribuciones que tuvimos nosotros con lo que es el presente de la reproducción fue que abrimos caminos a varios lugares, ¿verdad? Y aparte de que los profesionales fueron capacitándose, el entorno, el ambiente fue acompañando esta profesionalización. Los laboratorios acompañan con métodos diagnósticos, existe mayor posibilidad de formación profesional y de formación de personas para profesionales, ¿entienden? O sea, hoy nosotros sabemos que podemos recurrir a través de streaming o otras cosas a enriquecer a las personas que trabajan con los caballos. El personal de a caballo es una persona extremadamente única. No existe una especie que sea más dependiente del ser humano que el caballo. Con decirle a ustedes que hay caballos que no saben que ellos pueden salir a obtener el pienso para alimentarse. O sea, hay caballos que nunca pueden adaptarse a la vida de campo, por ejemplo. Entonces, la dependencia que existe y por ende existen tantos casos de abdomen agudo, lo que nosotros conocemos vulgarmente como cólico, entre otras cosas, eso es consecuente a que el animal, el caballo como tal, es 100% dependiente, una vez que él está encerrado, es 100% dependiente del ser humano. O sea, una criatura más que nosotros adoptamos, por eso que el compromiso es tan grande. Y Senaxa también empezó un programa de erradicación de la anemia beficiosa equina que es oficial, que está llevándose a cabo. Y para hablar un poquito ya de lo que es las particularidades de esta especie, la yegua tiene un ciclo estral particular, si bien también es una yegua poliéstrica estacional. La duración del celo es mucho más larga que en el de la vaca, o sea, la yegua ovula particularmente dentro del estro, no en el metaestro como ocurre con la vaca. Y el momento de la ovulación puede darse en cualquier momento, o sea, en cualquiera de los días en la que ella esté en celo. Una yegua puede mostrar celo hasta 48 horas post ovulación, así como puede ovular 48 horas después de iniciado el celo. Entonces, son cosas bastante particulares, únicas de esta especie. Los órganos blandos responden completamente diferente a las hormonas. O sea, el aparato endocrino promueve fenómenos o evoca fenómenos completamente contrarios a lo que es la vaca, y eso es a consecuencia de las particularidades anatómicas de la especie. El padrillo, por ejemplo, es un macho que eyacula dentro del útero. Imagínense ustedes lo que ocurriría si el pene del padrillo ingresara a un útero que ofrece resistencia, si estuviera con tono, como pasa con una vaca en celo, probablemente terminaría lacerando el cervix, que no es un órgano de consistencia cartilaginosa. Sabemos que el cervix no tiene cartílago, pero es un órgano de consistencia cartilaginosa. Entonces, el cervix de la yegua es un órgano muscular como tal, propiamente dicho. Entonces, si este cervix estuviera contraído al momento de la cópula, probablemente o el padrillo terminaría lacerando el cervix, rompiéndolo, o el tono o el nivel de contracción de esa musculatura lisa que tiene el útero terminaría expulsando todo el semen a consecuencia de una presión positiva. La fase lútea, al igual que en la vaca, también está superpuesta con la folicular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un cuerpo lúteo también hay un cohorte de folículos que está siendo seleccionado, que está creciendo,
Que puede ovular en la yegua, sí puede haber una ovulación durante el diestro, o puede ir destinado, o ese folículo puede estar destinado a la atresia. El momento oportuno para la inseminación, cuando ahora que vamos a hablar ya de lo que es una inseminación como tal, en la yegua, como el volumen de eyaculado de un padrillo es mucho mayor al de al de un toro, el padrillo normalmente eyacula entre 50 a 150 ml por salto, ¿verdad? Entonces, la respuesta, la reacción inflamatoria, y hacer una hembra que tiene días de celo tan largo, o sea, un ciclo de celo, una parte del ciclo estral que es el celo tan largo, en promedio 6 días, si esa hembra estuviera receptiva y estuviera en presencia de un padrillo todo el tiempo, esa yegua estaría recibiendo un, una innumerable de veces de agentes inflamatorios dentro del útero, a consecuencia de que el padrillo va a estar cubriéndola una y otra vez por los días que pueda durar el celo y y por ende la receptividad que ella pueda tener para el macho a lo largo de eso, a lo largo de ese estadio, ¿verdad? Entonces lo que se trata de hacer con la yegua cuando nosotros vamos a someterla a un programa de inseminación artificial o a un programa de manejo reproductivo como ocurre por ejemplo en el Pura Sangre Carrera, donde nosotros no podemos hacer uso de biotecnologías, pero sí podemos hacer uso de tecnologías para ir siguiendo y efectivizar al máximo la cobertura de los padrillos, porque son normalmente padrillos muy importantes, padrillos que tienen mucha demanda, entonces tampoco podemos agotarlo a los padrillos. Y lo que se hace para poder determinar el momento oportuno para la inseminación es a través de la palpación o la ecografía, evaluar la pérdida de la turgencia del folículo dominante que va tornándose fluctuante cuando está próximo a la ovulación. Acuérdense que un folículo dominante en una vaca tiene más de 10 milímetros y en la yegua un folículo dominante tiene más de 35 milímetros, es decir, es una estructura mucho más grande. Serían como 3 ovarios de una vaca juntos más o menos solamente el folículo. Es muy fácil de palpar por el tamaño particular que tiene. Entonces, esa palpación nos permite a nosotros poder ir siguiendo a la yegua y intentar aproximar o determinar el momento más oportuno para que existiera una única cópula o una única inseminación. Un ratito voy a tomar un poquito de agua. Y con la ecografía, sin embargo, nosotros podemos percibir la modificación de los patrones ecográficos del folículo dominante. Esto es muy evidente en una persona, o sea, una persona formada o capacitada para desenvolverse en reproducción equina, sabe que los patrones ecográficos del folículo dominante van cambiando, se van volviendo irregulares los bordes. En una porción ventral normalmente del folículo se puede observar la presencia del cerrato de la granulosa, que son las células de la granulosa que están siendo escindidas, se están siendo separadas por el aumento del licor folicular. Ocurre un fenómeno que es un fenómeno acústico más bien que un fenómeno anatómico, que es la presencia de la espícula folicular a consecuencia del cambio de lo que es del cambio humoral del licor folicular. Aparece una estructura, una línea dentro de lo que es el folículo, que determina, que nos permite a nosotros saber que la ovulación es inminente. También eso es un parámetro para poder determinar el momento oportuno para la inseminación. ¿Qué significa eso? Que la yegua va al padrillo y no el padrillo sale a buscar a la yegua. Tenemos la herramienta de la inseminación artificial. La identificación de individuos de fertilidad reducida, como por ejemplo un individuo problema, yo les iba describiendo eso al inicio, hace que nosotros podamos ahondar en ese individuo para poder tomar decisiones que pudieran ayudar a hacer más eficiente su reproducción. La inseminación artificial como tal puede ser ejecutada a través
del semen fresco, del semen refrigerado. El semen refrigerado ya puede ser, en dependencia de la calidad del mismo, puede ser solamente utilizado por una vía transvaginal, es decir, nosotros entramos por vagina, depositamos en el cuerpo del útero el semen, o si este semen es de baja calidad, puede ser reducido en volumen, se hace una licota mucho más pequeña, se lo capacita el semen con otro diluidor y se hace una inseminación intracornual profunda lo más próximo posible a la papila uterotubal para que el semen, estos espermatozoides puedan vencer todas las y facilitar su ingreso al sitio de fecundación. El semen criopreservado como tal se hace todavía de manera tradicional por vía intracornual profunda, pero los avances bioquímicos en el semen equino o de los diluidores que trabajan con semen equino hizo posible que hoy realmente la inseminación con semen congelado en la yegua no necesariamente tenga que realizarse de una manera particular, utilizando la técnica intracornual profunda, por ejemplo, y depositando el semen en el cuerno, perdón, en el cuerpo del útero. Normalmente estamos teniendo muy buenas tasas de concepción con semen congelado. La inseminación artificial a nosotros nos permite la optimización de un padrillo, porque el padrillo, a diferencia de lo que es un toro, es un animal que cuando sale del estadio de DSO, que es Daily Sperm Output, cuando hay un desequilibrio entre la producción de espermatozoides y lo que él está produciendo, ¿qué quiere decir? Que él está eliminando más de lo que él está produciendo. El padrillo necesariamente, o como un mecanismo compensatorio, entra en un estado de reposo sexual. Él rápidamente pierde el libido y la capacidad copulatriz se ve muy disminuida. Eso es un mecanismo adaptativo que tiene esta especie para tratar de perpetuar la vida de un macho. Tenemos ventajas, o sea, la inseminación artificial, aparte de lo que es la optimización del individuo, te da la ventaja sanitaria. O sea, vos, un padrillo que tenga una urospermia, una pirospermia, una vesiculitis, vos al colectarlo puedes evaluar eso, puedes tratar, puedes adicionar un antibiótico y puedes seguir usando ese individuo que tiene un potencial de fertilidad reducido. Esta técnica nos permite a nosotros que podamos usar padrillos que tienen fertilidad limitada, justamente por todo lo que yo le decía. O sea, nosotros colectamos el semen, evaluamos el semen y ahí decidimos qué vamos a hacer con ese semen. Ese semen puede pasar por un coloide de centrifugación selectiva que nos separa los espermatozoides buenos de los malos los desechamos, los buenos reconstituimos con un diluidor comercial y usamos eso para poder darle, para poder reproducir ese padrillo. Como yo les decía, todas estas técnicas se vieron potenciadas porque el mundo de la medicina reproductiva se vio obligado a tener que reproducir individuos que tenían baja fertilidad. ¿Por qué? Porque ese era el individuo más rápido, porque ese era el individuo más caro, porque ese era el individuo más bonito. Entonces, las personas realmente brillantes se vieron obligadas a desarrollar técnicas para poder trabajar con eso. Otra de las ventajas que tiene la inseminación artificial es que vence las limitaciones geográficas, ¿verdad? Nosotros podemos estar usando padrillos que están en los Estados Unidos, así como ocurre con una inseminación artificial del toro. Y otra de las ventajas que tiene que es una forma muy económica de poder difundir genética de alta calidad. Y que también así, por ejemplo, personas que tienen una o dos yeguas no necesariamente tienen que estar comprando un padrillo, o sea que tiene ventajas de que vos podés usarlo en situaciones ocasionales. Hablando un poquito de lo que es el avance de la inseminación artificial, yo les decía a ustedes que es impresionante cómo nos viene avasallando la información novedosa. Fíjense que esta publicación dice o describe un protocolo para el almacenamiento líquido de semen de padrillo por 7 días sin perder la capacidad o el potencial de fertilidad del mismo.
Esta publicación fue la publicación más leída en el 2018 de lo que reproducción equina refiere. Esto va a quedar aquí por si ustedes quieren ver. Es un diluidor que creó la gente de Australia ahora justamente para facilitar y para poder mejorar los porcentajes los porcentajes de concepción utilizando semen de padrillos y venciendo un poquitito la necesidad de que tengamos que usar semen congelado para distancias para distancias mayores. Es decir, ¿qué quiere decir eso? En reproducción equina normalmente cuando vos vas cuando vas a encargar semen de un padrillo, vos tenés que seguir necesariamente la rutina del colecta de un padrillo que normalmente es de 3 veces por semana, día de por medio se lo colecta una vez. Este diluidor lo que le permite al modelo tradicional de reproducción equina es que vos hoy pongas una prostaglandina y puedas estar pidiendo el semen para que te venga en cualquier día desde mañana. Y vos puedas seguir utilizando ese semen sin perder capacidad de fertilidad. Es algo impresionante para la gente que hace reproducción equina. Esto es solamente análisis que nos permiten a nosotros ver un poquito, utilizando lo que es los distintos diluidores que se producen en Francia. En este caso, estos no son los que usamos normalmente aquí en Sudamérica, pues tenemos una empresa que se llama Botufarma que produce diluidores demasiado buenos. Pero la intención de esto no es la parte comercial, sino era más bien mostrarles un poquito cómo se mantiene hasta las 24 horas, perdón. Por ejemplo, ciertos patrones que son indicativos de la fertilidad para nosotros, como lo son la motilidad progresiva, que es lo que observamos de manera subjetiva, y la actividad mitocondrial, que es lo que observamos de manera objetiva. Fíjense que los espermatozoides almacenados por 24 horas en un refrigerador normal siguen teniendo entre 30 y 40% de motilidad progresiva, que es la misma motilidad con la que arrancaron al momento del eyaculado, la siguen teniendo 24 horas después. O sea que 24 horas después todavía estamos pudiendo trabajar bien con semen. Y a diferencia de esto, el diluidor que yo les mencionaba anteriormente te da una ventana de 6 días más de lo que es el protocolo convencional de inseminación artificial en la yegua. Siguiendo un poquito con lo que es la determinación del momento oportuno para la inseminación, les decía que nosotros necesitamos hacer una única inseminación por una yegua. Entonces también eso hizo que el modelo farmacológico se viera obligado a poder crear un inductor en la yegua que nos permita a nosotros programar la ovulación de manera precisa, ya que nosotros no podemos hacer una sincronización de celo y ovulación como se hace en la vaca. Sí nos permite a nosotros saber que un fármaco o un inductor de la ovulación aplicado desde cierto momento nos va a desencadenar una ovulación en no más de 48 horas. Estos son, por ejemplo, los análogos sintéticos de la GnRH, como la deslorelina, la buserelina, la histerelina, la gonaorelina y también la gonadotropina coriónica humana. Esta última, al ser un derivado proteico, normalmente tiene unas reacciones secundarias no muy deseadas, que así como ocurre en la vaca, la HCG genera una respuesta inmunitaria, o sea, crea una respuesta de la memoria inmunitaria y va perdiendo su acción. Y lo peor que tiene la HCG es su costo. O sea que mientras más vos vas usando una yegua, tenés que someterla a más dosis después. Y eso hace que realmente un programa de inseminación te salga completamente del margen financiero. ¿Cómo nosotros sabemos en qué momento vamos a aplicar esto? Porque hay una mensura previa del diámetro folicular de igual o más de 35 milímetros. Cuando llega nuestro folículo a un diámetro de 35 milímetros,
nosotros aplicamos estos inductores de la ovulación y estos inductores de la ovulación necesariamente deben de desencadenar la ovulación entre 36 a 48 horas posterior a la misma. Para la inseminación artificial nosotros utilizamos varios instrumentos, o sea, aparte de lo que va a ser la colecta de semen como tal, perdón, nosotros necesitamos unos instrumentales para poder realizar la inseminación porque el semen que viene refrigerado no necesariamente debe ser utilizado en pajuelas o no es introducido dentro del útero de la yegua en pajuelas. Entonces tenemos pipetas de inseminación, las que son de inseminación convencional o las largas para la intracornual profunda. Los filtros de celulosa. Los filtros de celulosa son unos filtros que se hacen del material de celulosa como tal, que no alteran el semen. El padrillo tiene una tercera fracción del eyaculado muy rica en gel, entonces lo que hace este filtro es discriminar eso. Y vamos a necesitar una vagina artificial para poder colectar el semen, porque la existen de distintos modelos y los precios de estas vaginas son muy accesibles. La técnica de inseminación artificial puede ser una intrauterina, una intracornual profunda o también se puede hacer a nivel de endoscopía. La técnica como tal consiste en la intromisión de la mano dentro de la vagina y que en el caso de una inseminación con semen fresco o refrigerado, el semen es depositado en el cuerpo del útero para que el semen que está capacitado pueda ir, pueda migrar, pueda someterse a todo el proceso de selección que le va a ofrecer el útero y pueda llegar hasta las ampollas a esperar al ovocito. La técnica transvaginal, donde nosotros depositamos el semen dentro del cervix, dentro del útero, pasando el cervix, perdón. Y la inseminación intracornual profunda, donde nosotros tratamos de depositar el semen lo más profundo posible para poder facilitar, como les decía yo, el ingreso a la papila uterotubal. La colecta de semen. Este es un video donde nosotros mostramos un poquito el procedimiento de colecta como tal. Con un padrillo entrenado, una yegua en celo. Es muy sencillo. A veces necesitamos hacer un poco más de fuerza que lo normal. Fíjense ustedes en la cola, ese movimiento que hace el padrillo es indicativo de que él está eyaculando. A ese movimiento se lo llama movimiento de bandera. Fíjense cómo deja caer la cola, ¿ven? Eso nos sirve a nosotros para saber que el padrillo eyaculó. Este es otro video de colecta de semen con un maniquí de un pony extremadamente caro en los Estados Unidos. Era uno de los padrillos que mayor demanda de semen tenía cuando estuvimos ahí. Entonces, solamente para mostrarles que existe un modelo que se puede hacer a campo con una yegua en celo y otro en algo más avanzado donde tenemos un maniquí de colecta. Esto también se puede hacer en los burros. O sea, todo es cuestión del entrenamiento que vos puedas darle. En las 3 colectas que nosotros estamos mostrando aquí, creo que se colgó el video. En las 3 colectas que nosotros estamos mostrando aquí son todas colectas que se hacen con este modelo de vagina, que es la de Missouri, pero existen otros modelos que son también muy buenos. Y este semen después es evaluado. Normalmente nosotros hacemos juzgamos un movimiento o el conjunto de células para poder determinar el patrón de motilidad celular. También después hacemos un poco de morfología en el caso de que consideremos necesario eso.
para poder despejar ciertas dudas que podamos tener. El semen, una vez colectado, evaluado, es fraccionado, vemos la concentración que tiene el semen y sabemos nosotros que una dosis inseminante en una yegua necesariamente es de 1.000 millones o 1 millón de espermatozoides mótiles progresivos. Nuestra yegua fue evaluada, fue seguida, fue inspeccionada y fue sometida a un inductor de la ovulación. Y entonces, posteriormente es inseminada. La reproducción asistida, esto es, para darle creo que me estoy pasando del tiempo permitido. La reproducción asistida como tal, solamente para darle así una miscelánea de cosas, lo que es la actualidad en la reproducción equina así a nivel global. Todavía se están haciendo programas de lo que son transferencias de ositos, que eran unas técnicas donde las yeguas eran sometidas a una aspiración de ositos. La yegua se inducía, se aspiraba al folículo maduro, se retiraba ese osito premadurado en el ovario de la yegua donante y consecuentemente había una receptora que estaba siguiendo el mismo proceso. Esa yegua receptora también era ovulada, pero también era inducida, era aspirada, se colectaba los ositos de esa yegua receptora y este osito de la donante iba a una yegua receptora y esa yegua receptora era inseminada. A eso se le llama transferencia de ovocitos. Entonces, el fenómeno de fertilización se daba en el útero de una yegua receptora de óvulos. ¿Por qué? Porque normalmente estas yeguas donantes, a consecuencia de los programas de reproducción asistida tan agresivos, iban deteriorando su condición reproductiva a lo largo de su vida. Este programa, esta técnica está siendo desplazada por lo que es el ICSI, que es el Intracytoplasmatic Sperm Injection. Es la inyección de espermatozoides dentro del citoplasma. Tengo un video, les voy a mostrar después. Y lo que es la transferencia de embriones como tal. La transferencia de embriones es una biotecnología aplicada a la reproducción que consiste en la recuperación de uno o más embriones en promedio 8 días después de la ovulación y la transferencia del mismo a una receptora previamente sincronizada con la donante. Se infunde volúmenes de solución isosmolar e isosmótica al medio uterino para intentar reducir daño que se le pudiera ocasionar al embrión. Este medio es recuperado y direccionado a un filtro especial para embriones y luego ese líquido recuperado es llevado a una placa para su búsqueda y clasificación y calificación del embrión. A diferencia de la hembra bovina, una vez más, esta yegua o este modelo de la yegua tiene una particularidad. Ella no puede responder al tratamiento de superovulación. Esto que se ve aquí es una mórula equina. Esto es el circuito de colecta y esto es el filtro donde es direccionado el líquido que es recuperado. Aquí estamos viendo el procedimiento como tal. En este caso, es una solución de rigelactato modificada, la que se le infunde la yegua dentro del útero y eso es recuperado en este filtro de embriones. Los embriones con la ayuda de un estereoscopio son identificados, son evaluados y después son empaquetados en pajuelas. Y al final de la temporada vemos cuáles son los resultados. Los resultados normalmente en la yegua, a diferencia de lo que pasa con la vaca, como la yegua no es sometida a un protocolo de superovulación y estos embriones obedecen a ciclos fisiológicos normales, normalmente tienen muy buena calidad. Y al ser embriones de muy buena calidad, también la tasa de preñez es muy buena. O sea, los programas de reproducción asistida en la yegua que se realizan en los centros de reproducción son muy buenos. Lo que se realizan de manera ambulatoria no lo son tanto, porque necesariamente la yegua necesita de un seguimiento particular. No es algo que se puede sincronizar con mucha facilidad como una vaca. Entonces, en los centros de reproducción asistida, los resultados normalmente están con una tasa de recuperación de embriones de más del 80% y una tasa de preñez de más del 70%. Esto se traspola completamente cuando se hace ese trabajo de manera ambulatoria, donde vos tenés una alta tasa de recuperación como tal, seguramente por encima del 70%, pero no tenés una tasa de preñez de no más
del 33% a consecuencia de que la receptora también tiene que recibir el mismo seguimiento que una yegua donante. Estos son los resultados que nosotros encontramos en un trabajo donde evaluamos la inseminación de 42 yeguas. Lo siento. Y vimos que esas primeras 32 de esas primeras yeguas se preñaron con una sola inseminación. El resto se preñó con, o sea, el 8 restante se preñó con 2 inseminaciones. Y en la tercera inseminación se preñaron estas yeguas, o sea, estas 2 últimas yeguas restantes se preñaron con una tercera inseminación. Lo único que no muestra este cuadro es la discriminación de cuántas yeguas dejaron de inseminarse. Pero eso no se mete en los programas de reproducción equina. ¿Saben por qué? Porque esas yeguas normalmente no ameritan una inseminación. Entonces los porcentajes de preñez cuando las yeguas, este programa como tal, es un modelo donde nosotros ensayamos la siguiente práctica. Todas, un lote de 60 yeguas fueron llevadas a nuestra casa. También se le llevó el padrillo y entonces ahí se le hizo un seguimiento de central a estas yeguas. Entonces nosotros tuvimos una tasa de preñez del 89% total de preñez acumulada, a consecuencia de que pudimos darle el seguimiento particular que la yegua amerita. Pero la intención es solamente mostrarle lo efectiva que es la inseminación artificial como tal. Transferencia de embriones en un programa comercial normal. En 3 puntos lugares nosotros tuvimos 12 lavados, 10 embriones recuperados con un 83% de recuperación, 8 preñeces y 80% de preñez, versus un 50% de preñez en otro, un 50% de preñez en otro lugar, donde totalizamos un programa anual con un 66% de preñez en un programa de transferencia de embriones comercial. Entonces, la reproducción de la yegua es bastante eficaz, es mucho más delicada, pero es mucho más costosa también, lo cual hace que de repente la difusión sea un límite. Y solamente para mostrarle un poquito lo que se viene en reproducción equina. Esto es un micromanipulador, o sea, es un microscopio invertido con un micromanipulador en 3 dimensiones, que se utiliza para la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Esto es un proceso de aspiración en los Estados Unidos, ahí donde nosotros nos fuimos a capacitar, es el doctor Conrado Pontes. Aquí se está aspirando una yegua para la obtención de ovocitos, para que después estos ovocitos sean posteriormente madurados y posteriormente inyectados. La preparación de los ovocitos se hace en una estufa y el procedimiento es este. Esta es la aguja del micromanipulador. Ahí lo que hicieron fue perforar la cápsula. El ovocito equino tiene una particularidad, que está rodeado de una capa glucoproteica, a la cual se la llama la cápsula equina. En este caso lo que estaban haciendo era inyectar un glucósido dentro de este ovocito para ver si ese glucósido lograba mejorar la tasa de maduración de los embriones previos a la inyección, pero la intención era solamente mostrarles el procedimiento, ¿verdad? Nosotros como empresa estamos hoy iniciando un programa de vitrificación de embriones en la temporada invernal, es decir, como las yeguas son hembras poliéstricas estacionales de días largos, nosotros con luz artificial estamos teniéndolas ciclando todo el invierno y estamos colectando embriones de esas yeguas y estamos vitrificando sus embriones. Esos embriones vitrificados se están transfiriendo ahora. Y nuestro primer desafío va a ser el poder colapsar estos embriones con micromanipuladores para poder vitrificarlos con una tasa de sobrevida mejor a la que estamos teniendo en este momento. Y eso, la intención de todo eso es justamente criopreservar estos embriones para un intercambio genético y un avance generacional mucho más rápido. Muchas gracias. Brillante, doctor Sebastián Cardoso. Gracias, doctor. Permiso, Creo que fue bastante
completa e interesante también. Entonces quería pasarte algunas preguntas del auditorio para responder. Dale, pues, doctorazo, por favor. Hay una pregunta en el chat, dice, en la inseminación intracornual, ¿el semen se deposita en el cuerno del lado del ovario que ovuló? Sí, exactamente. Tiene que ser inseminado en el lado ipsilateral a la ovulación. Porque la intención es justamente facilitarle, reducirle la distancia. Si nosotros le ponemos al otro lado del otro cuerno, por ejemplo, el semen va a tener que volver a migrar, va a tener que bajar, va a tener que hacer el ascenso, todo otra. La intención es justamente que vos puedas facilitarle a esas células que lleguen al oviducto. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cuándo la yegua está en celo en el día 0, en qué momento debe ser cubierta? Y normalmente lo he indicado así de manera empírica, si no vas a revisar la yegua, es que por lo menos pasen, o que ella empiece el tercer día de que manifestó celo para poder recibir la monta. Y que no reciba más de una monta cada 48 horas hasta que cese el celo. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo se puede volver a preñar una yegua después del parto? Y normalmente las yeguas que son sanas, el celo del potro es algo que no está indicado en yeguas donde vos querés darle una longevidad reproductiva. ¿Por qué? Porque si bien el embrión de la yegua, el embrión de esta especie, esa cápsula lo que hace justamente es capacitar la supervivencia en el ambiente hostil durante el desarrollo del proceso de involución uterina. Si bien eso va pasando, el útero se está cicatrizando y vos ya le estás promoviendo una nueva implantación y esa nueva implantación va a crear lesiones, va a crear un sinfín de cosas más por lo que es el mecanismo de placentación normal. Y eso va a ir creando pólipos, va a ir creando quistes, va a ir creando estructuras aberrantes seguramente dentro del útero de la yegua. Y nosotros sabemos que para que una concepción, para que un concepto pueda quedar viable, el embrión de la yegua, a diferencia de otras especies, cuando baja del oviducto, el mecanismo de reconocimiento materno lo dicta el embrión mismo. O sea, el embrión tiene que migrar por todo el cuerpo, todo el cuerno, todo el cervix. Entonces, o la punta del cervix, pues llega hasta la punta del mismo del cervix, para que éste pueda ir soltando una señal molecular y que no ocurra una luteólisis, porque no existe el interferón tau como lo hay en la vaca, por ejemplo. Genial, Doc. Otra pregunta dice, a la hora de inseminar, ¿cuántas pajuelas son utilizadas por yegua? Tengo entendido que es más de uno, dice uno de los... Normalmente las pajuelas vienen, una dosis inseminante son 200 millones de espermatozoides mótiles. Hay escuelas que empaquetan 50 millones de espermatozoides por pajuela, hay escuelas que empaquetan 100 millones, hay escuelas que empaquetan 200 millones. Nosotros normalmente tratamos de que una dosis inseminante sea 3 pajuelas. Es decir, que vos termines con, nosotros almacenamos 100 millones de espermatozoides o 120 millones de espermatozoides por pajuela. Y así, cuando nosotros descongelamos, vemos la viabilidad de esa célula y tratamos de que se acomode a no más de 3 pajuelas. Pero hay pajuelas que no vienen de los Estados Unidos, o sea, hay dosis que vienen de los Estados Unidos que tienen 10 pajuelas. Ya. Doctor, otra pregunta dice, ¿se usan los mismos equipos utilizados en la reproducción bovina para inseminar, verdad? Y la temperatura de descongelamiento en caso de semen congelado, ¿cuánto sería? El equipo es el mismo para descongelar, no así para inseminar. Para inseminar usamos pipetas flexibles porque tienen que ser largas. Y estas pipetas tienen un mandril de acero inoxidable larguísimo que va, lleva las pajuelas hasta la punta, desaloja el contenido de la pajuela y vuelve a salir la pajuela y va entrando otra y otra así. La temperatura óptima de descongelado del semen equino va entre 35 y 37 grados y vos podés tenerlo desde 30 segundos hasta 10 minutos sin problema, porque después el que vos le tengas a esa temperatura necesariamente va a empezar a oxidarse. El test de termoresistencia justamente lo que hace es eso, ir midiendo cuánto se va oxidando el semen a los 20 minutos, a las 2 horas y a las 4 horas, ¿verdad? Entonces es un fenómeno que necesariamente va a ocurrir. Entonces nosotros tenemos que hacer lo antes posible de que tenemos descongelada
esa pajuela o esa dosis podamos introducirla dentro del útero. Perfecto, doctor. Otra pregunta que hacen también, no por el chat de acá, pero por otra vía. Preguntan si una yegua deportiva, ¿por qué es más difícil que ingrese después de pasar, ¿verdad? Por el momento de la carrera, todo eso, para ingresar dentro de un programa de reproducción? Normalmente porque el fenómeno con las yeguas, al ser una especie tan particular, ¿verdad? El fenómeno o la fracción psicogénica tiene un resultado, o sea, tiene una importancia preponderante dentro de lo que es el mecanismo endocrino. Normalmente las yeguas que son muy nerviosas, las yeguas que fueron sometidas a tratamientos con andrógenos y otras cosas así para mejorar el desempeño deportivo, tienen trastornos como estenosis cervicales, un montón de cosas más que hacen que necesariamente esa yegua primero tenga que retomar su vida de caballo para que después empiece a intentar reproducirse. Nosotros los seres humanos le hacemos muchísimo daño a estos animales pobrecitos. Entonces, normalmente ese es el motivo principal por el cual se tarda mucho en empezar a reproducir. Hay algunos individuos particularmente que son muy fértiles que salen de la gatera y entran en la manga y te dan un embrión. Pero normalmente ese no es el caso. Aparte del estrés, ¿verdad? Claro, por todo supuesto. el prostaglandina, todo eso que son contrarias a la... Así mismo, y vos sabés que existen, o sea, nosotros somos tan nocivos para esta especie que creemos que, por ejemplo, que una yegua puede estar mejor en una caballeriza que en el campo, y eso es totalmente lo contrario. Cuando nosotros hablamos de reproducir, la intención de una caballeriza es justamente, no es brindarle alimento de calidad y todo el tiempo, es que ellos estén acumulando su energía para que cuando ellos salgan de ese box puedan explotar y expresar todo su potencial deportivo. Entonces, cuando nosotros le sacamos de la vida deportiva a un animal, necesariamente tiene que volverse un animal otra vez. Excelente, Doc. Otra pregunta ya para ir finalizando, vamos viendo. Después del servicio de inseminación, ¿a los cuántos días se debe realizar la ecografía? Normalmente la vesícula equina es apreciable de los 12 días por ovulación. Con un ecógrafo de alta definición vos lo ves desde el día 10 y medio. Pero vos a los 12 días con un ecógrafo convencional, con cualquier ecógrafo a partir del día 12, vos estás evaluando la presencia de la vesícula. Y ahí podés hacer el seguimiento de si esa vesícula está migrando, si puede tener algo que pueda estar representando una limitante, si ya puedes hacer una suplementación con hormonas si es que la yegua está necesitando. La reproducción equina es realmente es muy buena escuela para la parte farmacológica y todo lo que es reproducción asistida conlleva. Y por último, doctor, ¿cada cuánto se tendría que evaluar ecográficamente una yegua buscando esa medida que dijiste, ¿verdad? De 35 milímetros mínimo? Normalmente la tasa de crecimiento de un folículo es más o menos alrededor de 3 milímetros por día. Entonces vos sabés que si vos estás revisando una yegua hoy, tener una yegua con 30 milímetros de folículo, dentro de 2 días en teoría tendría que tener 36, entonces la venía a revisar 48 horas después para hacer la inducción. Perfecto, excelente. Y bueno, vamos culminando de esta forma nuestro webinar. Agradecerle infinitamente al doctor Sebastián Cardoso por la... Al contrario, doctor, gracias a vos. Sí, porque yo sé que vos tenés poco tiempo, doctor, y tenés mucho trabajo, y agradecerte sinceramente por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a hincharte de repente por cualquier otro... Encantado, doctor. Estamos a las órdenes, señor. Gracias a todos por su tiempo. Gracias, doctor. Entonces vamos a estar hablando también. Antes quería invitarle para el próximo webinar que estamos organizando con el departamento, que es importancia de la evaluación andrológica en bovinos, ¿verdad? Para introducir en planes de mejoramiento genético, ¿verdad? Que vamos a estar lanzando la próxima semana. Excelente. Entonces, doctor, dale, doctor, te agradezco. Abrazo grandote, gracias a todos. Dale, gracias a todos los participantes también, vale. Nos vemos, doctor, en cualquier momento. Nos vemos, saludos.